Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Cantad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Buen día, queridos hermanos. Paz y bendición para todos ustedes. Esta nueva semana que el Señor nos regala, lunes 20 de julio. Y hoy colocamos y le damos gracias a Dios por nuestro país, Colombia. Hoy se celebra el Día de la Independencia Nacional, el Día de la Independencia de Colombia. Y te invito para que recibas esta palabra con alegría, recibas esta palabra en tu corazón, recibas esta palabra y que esta palabra que el Señor te va a regalar hoy en este día sea una palabra de luz para toda esta semana, sea una palabra que nos acompañe, sea una palabra que guíe nuestros pasos, nuestra familia, nuestra senda, nuestro trabajo en esta semana. El Evangelio está tomado del capítulo 12, versículo 38 al 42 de San Mateo. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él le respondió: generación malvada y adúltera, piden un signo, pero no se les dará otro signo que el del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque al menos ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. La reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La gente pide un signo, la gente le pide un milagro a Jesús. Hoy mucha gente sigue buscando signos, milagros, y lamentablemente personas, muchas, colocan la fe en los milagros, colocan la fe en los signos, y a Jesús no le gusta eso. Generación malvada, dice Jesús. Es un error colocar la fe, es un error colocar nuestra esperanza, nuestra confianza únicamente y exclusivamente en los milagros, en los signos. A veces falsamente las personas en el mundo se dejan llevar por falsos signos, por falsos milagros, corren detrás de los falsos videntes, de las personas que supuestamente predicen el futuro, de las personas que supuestamente reciben revelaciones y son errores, de apariciones falsas de la Virgen, de apariciones falsas del Señor, y muchas personas lamentablemente corren detrás de esto, y cuando no hay milagros y cuando no hay signos, entonces su fe está muerta, su fe no sirve. Nuestra fe no tiene que estar puesta en los milagros, en los signos. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra fe no debemos colocarla en cosas, en prodigios, en signos, en manifestaciones, en revelaciones, en videntes, en apariciones falsas. No, nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Por eso, si me ponen a escoger a mí como creyente, si te ponen a escoger a ti como creyente, seguidor de Dios, como católico comprometido, entre el Señor de los milagros y los milagros del Señor, yo como católico debo quedarme con el Señor de los milagros y no con los milagros del Señor.
porque el que se queda con los milagros del Señor siempre va a necesitar milagros, signos para poder tener fe, mientras que el que se queda con el Señor de los milagros, con lo más grande, con Dios, aunque en su vida no hayan prodigios, manifestaciones, revelaciones, su fe va a estar intacta, porque su fe no va a depender de milagros, de signos, de prodigios. Dichoso el que coloca la fe en el Señor sin milagros. Si el Señor obra, maravilloso. Si no obra, maravilloso. Él es el que sabe más qué es lo que necesitamos. Segundo, Jesús es más que Jonás. Aquí hay uno más grande que Jonás, dice Jesús. ¿Y por qué Jesús es más grande que Jonás? Recuerden que Jonás predicó en Nínive para que el pueblo se convirtiera. Llevó a Nínive a la conversión, mostró el camino a la conversión con su palabra, preparó a la gente para que se convirtiera, a los ninivitas, y su ciudad no fuera destruida. Sacudió a las personas en el error en el que estaban para que se buscaran a Dios. Jesús es la conversión. Jonás mostró el camino, Jesús es el camino. Jonás les habló de la misericordia, del perdón. Jesús es la misericordia, Jesús es el perdón. Dicho por el mismo profeta San Juan Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jonás invitó a la conversión, invitó a salir del pecado, Jesús quita el pecado, es el Señor de todo, es el Señor que nos puede perdonar, al cual debemos acercarnos y acoger su misericordia para salir de las garras, de las acechanzas del mal y levantarnos de aquellas situaciones en las que estamos, quizás como los ninivitas, esclavizados, tercos. Pero cuando estamos en situaciones negativas, puede llegar la destrucción a nuestra vida, puede llegar la ruina a nuestra vida, se puede acabar nuestra vida espiritual en cualquier momento. Pero además Jesús es más que Salomón, dice aquí el Evangelio. A Salomón lo conocemos por la sabiduría. Recuerden ese pasaje tan hermoso allá de la Sagrada Escritura, cuando Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría para gobernar. Y Dios le dice: Salomón, porque tú no has pedido ni oro, ni plata, ni riquezas, y has pedido sabiduría, te voy a dar muchísima sabiduría, y no va a haber ni ha habido nadie en el mundo que tenga una sabiduría como la tuya. Y de hecho el pueblo de Israel con Salomón fue un pueblo que creció muchísimo, fue un pueblo que logró la paz, fue un pueblo que creció materialmente, pero la sabiduría de Salomón flaquea en algo. Salomón pidió sabiduría para gobernar, es decir, para afuera, es decir, sabiduría ad extra, y le faltó pedir la sabiduría para gobernar su vida, para manejar su vida, para organizar su vida. Dice la palabra de Dios que Salomón tenía 1000 mujeres, entre concubinas y esposas. O sea, ya una vida interior desordenada. Exteriormente muy organizada, organizó el pueblo, pero su vida interior, su vida de relación con Dios, un desorden total. Ahí flaquea la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Jesús es una sabiduría perfecta, es una sabiduría no solamente para gobernar, no es una sabiduría solamente externa, no es una sabiduría solamente de aquí para allá, es una sabiduría ad intra, es una sabiduría interior. Esa es la perfecta sabiduría, no la sabiduría de conocimientos, de estrategias, de razonamientos, de doctrina, de inteligencia para los demás, sino sobre todo la sabiduría que el Señor da para gobernar mi vida, para saber buscar la voluntad de Dios, para saber llevar mi vida en relación con Dios, para saber caminar en los caminos del Señor. Es la sabiduría perfecta. Que el Señor nos conceda esa sabiduría perfecta de Jesús, porque muchas veces nos quedamos solamente en la sabiduría para los demás, en la sabiduría para organizar, para hacer, para decir, y nuestra vida interior desorganizada,
nuestra vida interior deshecha, destruida, como la de Salomón. Que el Señor les bendiga en esta nueva semana que Él nos regala, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.